Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día sábado 9 de mayo, en la quinta semana de Pascua, ciclo litúrgico A. Recordemos que estamos en este tiempo importantísimo de la Pascua de resurrección del Señor Jesucristo. Y con Él todos nosotros, ¿no? Hacemos parte de su cuerpo místico, del cual Él es la cabeza, que es la iglesia, ¿no? La iglesia universal, católica, donde todos los pueblos, todas las razas, todas las lenguas son llamadas a ser parte. Muy bien, en esta oportunidad continuamos con la lectura de los Hechos de los Apóstoles y se narra el segundo viaje de San Pablo. También tenemos el salmo que une la primera lectura y el Evangelio y que tiene que ver con todos los pueblos, ¿no? Precisamente ese universalismo que el Señor Jesucristo nos dejó y nos dio para vida eterna. Todos los pueblos, ¿no? Todas las razas, todas las lenguas son invitados a ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo, que es su nuevo pueblo, incluidos los judíos. Y en el Evangelio tenemos la enseñanza del Señor Jesús sobre las persecuciones que tendrán sus seguidores, los apóstoles en primer lugar y los que vendrán después de ellos, porque ellos no son del mundo, ¿no? Están en el mundo. Y como dice, si odiaron a su maestro, también los odiarán a ustedes y los perseguirán. Pero obviamente tendrán la fuerza del Señor que va a estar con ellos, el Espíritu Santo que los va a guiar y que lo ha hecho hasta nuestros tiempos, ¿no? Muy bien, vamos a la primera lectura. Tenemos, como hemos venido haciendo durante el tiempo de Pascua, la lectura de los Hechos de los Apóstoles. En esta oportunidad, el capítulo 16, versículos del 1 al 10. Muy bien, nos dice entonces el libro de los Hechos. En aquellos días, Pablo llegó a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de una judía creyente, pero de padre griego. Bueno, este es el eh, apóstol Timoteo, el futuro eh, obispo, ¿no? Que va a ser ordenado precisamente por San Pablo, y a quien le escribe las famosas dos cartas, ¿no? Primera y segunda de Timoteo. Y continúa. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso que fuera con él y, puesto que todos sabían que su padre era griego, por consideración a los judíos de la región, lo tomó y lo hizo circuncidar. Bueno, este es un aspecto un tanto extraño, ¿no? Y que después pues, del concilio no había necesidad de circuncidarse, ¿no? Ya. Sin embargo, por consideración a los judíos de la región, dice aquí, ¿no? Pablo lo hizo circuncidar. Entonces parece que todavía había bastante presión, ¿no? Eh, bueno, Timoteo era de madre judía, o sea, se podría considerar judío, pero lo extraño es que el papa era griego, no era judío. Entonces, por ese lado parece que, bueno, causa extrañeza, ¿no? De todas maneras. Especialmente en consideración al reclamo que le hace a San Pedro, ¿no? En la carta a los Gálatas, ¿no?
también famosa precisamente por este incidente. Bueno, al pasar por las ciudades comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen. O sea, al pasar por todas las ciudades, hacían conocer, ¿no?, sobre la decisión del primer concilio de la Iglesia Católica, que se realizó en Jerusalén, ¿no? Y en donde se eh, definió que ya no era necesaria la circuncisión, ¿no?, especialmente de los gentiles que se convertían al cristianismo. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número de día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, al haberles impedido el Espíritu Santo anunciar la palabra en Asia. Bueno, aquí hay un dato importante, ¿no?, que hay que observar. Estaban viajando hacia el norte con dirección al este, o sea, hacia Asia. Sin embargo, el Espíritu Santo les impidió continuar, ¿no?, a Asia. Y había una razón, obviamente, ¿no?, porque su destino tenía que ser Europa. Pero aquí lo interesante es que sabemos que el Espíritu Santo es el que guía en últimas, ¿no? Y como Dios sabe, ¿no?, dónde deben ir primero. Entonces, su itinerario no estaba en esta oportunidad, ¿no?, en dirección a Asia, sino hacia lo opuesto, a la dirección oeste, ¿no? O sea, Europa. Muy bien. Al llegar cerca de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo consintió. Otro dato interesante, ¿no? Vimos que en el anterior pasaje es el Espíritu Santo quien les impide dirigirse a Asia. Y acá, Bitinia es mucho más al norte, al nororiente, y dice el Espíritu de Jesús no se lo consintió. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿No? El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Entonces también no les permitió desplazarse hacia allá, porque el, la orientación era otra, ¿no? Y aquí estaba eh, en acción el Espíritu de Dios, guiando a los apóstoles en este viaje. Continuamos. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Tróade. Tróade es un puerto, ¿no?, casi en la parte extrema occidental de lo que es Turquía, ¿no?, o sea, el Asia. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie que le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir de Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Bueno, aquí hay más de un dato interesante, ¿no? Bueno, en Tróade entonces tuvo esta visión, Pablo, y vio que un macedonio le rogaba, ¿no?, que pasara a Macedonia. Macedonia pues ya está mucho más al occidente, ya toca el continente europeo. Y ayúdanos, ¿no? Entonces la ayuda pues obviamente tendría que ser de tipo espiritual, doctrinal, evangélico. Y lo interesante de la siguiente parte es que se introduce aquí la primera persona del plural, ¿no? Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia. Parece ser que aquí, porque el autor de este libro es San Lucas, ¿no? Parece que aquí
se integra a San Lucas. No hay otra razón para explicar que la narración ya sea en primera persona del plural. Tratamos de salir para Macedonia. Entonces aquí es el que narra en persona eh, con San Pablo, con Silas, ¿no? Y con Timoteo. Entonces emprenden su viaje hacia Europa. Muy bien. Vamos al Salmo. Tenemos el Salmo responsorial 99, cuyo responso es: aclama al Señor tierra entera. Este es un salmo importantísimo, ¿no? Porque es el salmo de acción de gracias que se cantaba en el santuario, ¿no? Al ofrecer el sacrificio de acción de gracias, o la Todá, que se llamaba, ¿no? En hebreo, que era un sacrificio pacífico, no era cruento, o sea, no había sangre, no había degüello de animales, ni nada por el estilo. Se ofrecía pan sin levadura, ¿no? Untado con aceite de oliva, ¿sí? Y muy, muy sugestivo, o sugiere, ¿no? O es digamos, un tipo de lo que sería el sacrificio en el Nuevo Testamento, que es la Eucaristía, la hostia, que es un sacrificio de acción de gracias, ¿no? Eucaristos en el griego, así se llama, ¿no? Bueno, entonces este es un salmo, como vamos a ver, de acción de gracias y alabanza. Dice entonces el salmista: aclama al Señor tierra entera, sirvan al Señor con alegría, entren en su presencia con vítores, ¿no? Aquí está la entrada ya en el santuario. Es un himno de procesión, pero aquí ya entran, ¿no? Al santuario. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aquí menciona los atributos de Dios, ¿no? La bondad, la misericordia y la fidelidad. Cumple todas sus promesas y cumplirá todas sus promesas. Bueno, pasamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio. Continuamos con San Juan. En esta oportunidad, el capítulo 15, versículos del 18 al 21. También un pasaje bastante corto. Nos dice San Juan: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido sacándolos del mundo. Por eso el mundo los odia. Bueno, entonces aquí lo interesante es que ¿por qué el mundo odia a los apóstoles? Porque el Señor los ha separado, los ha sacado. Ese es el término consagrado, ¿no? O sea, apartado del mundo. Por eso odian a Jesucristo, ¿no? Porque Él no es de este mundo, Él lo dijo, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Y los apóstoles aquí no son del mundo, están en el mundo, ¿no? Como dirá en otra parte, están en el mundo, pero no son del mundo. Y Él los ha escogido, ¿sí? Los ha escogido. El mismo Señor Jesús los escogió a los 12. Y al escogerlos, los ordenó, los hizo sacerdotes, ¿no? Especialmente en la última cena. Y por eso el mundo los odia, ¿no? Porque no son del mundo. Están con su Señor, con Jesús. Recuerden lo que les dije.
no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Bueno, no es el siervo más que su amo. Eso lo dijo en el capítulo 13, ¿no? Eh, Después de lavarles los pies. Y también habría un signo ahí del lavatorio de los pies en el sentido de que los perseguirían, ¿no? ¿Mm? Pero ellos estaban limpios. Al lavar los pies también es en el sentido de estar limpio, está fuera del mundo, ¿no? Porque Él los limpió y los ha apartado del mundo. Y tienen una misión evangélica que cumplir. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Este es importante, ¿no? Porque aquí vemos la autoridad de los apóstoles cuando van en nombre del Señor Jesús. Entonces les anuncia que guardarán la palabra de ellos, porque es como guardar la de Jesús. Y lo mismo, como en otra parte del Evangelio dice, si los escuchan a ustedes, me escuchan a mí y al Padre que me ha enviado. Entonces, ese es precisamente el término apostoloi en griego, ¿no? Enviados. Y cuando envía, los envía con autoridad. Eso es lo que dijo, ¿no? Yo los envío. Vayan. El mismo Dios envía. Entonces, los apóstoles van en nombre de Jesús. ¿Mm? Muy bien. Y termina, y todo esto lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. También es importante, ¿no? La persecución que van a sufrir los apóstoles, como también el Señor fue perseguido, lo harán con ustedes a causa de mi nombre. En la cultura semita el nombre era la persona. Entonces, al perseguirlos, estaban persiguiendo a Jesucristo, a la iglesia, ¿no? Por eso, en la aparición de San Pablo, cuando el Señor Jesús se le aparece, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él pudo haberle dicho, Señor, estoy persiguiendo a unos, ¿no? A unos, a los apóstoles, pero es como perseguirlo a él, perseguir a la iglesia, porque no conocen al que me envió, no conocían al Padre, a pesar de que era el Dios de ellos, ¿no? Su Dios, su Padre, pero no lo conocían. De hecho, lo rechazaron, rechazando a Jesús. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.